¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues sean bienvenidos a esta conferencia, este tiempo de iglesia que tenemos, como día de reunión, en esta ocasión, sábado, ¿verdad? Vamos a platicar acerca de la palabra de Dios, lo que el Señor quiere hablarnos, lo que el Señor quiere enseñarnos. De hecho, pues la reunión de iglesia se trata de Él. Y gracias por su misericordia, porque podemos colaborar con Él. Qué importante es el estar al pendiente de lo que el Señor habla. Otra vez estamos por esta vía, pero no importa que estemos ahorita por cuestiones de las autoridades, pues vía remota. Lo importante es que seamos diligentes en entender lo que el Señor quiere hablarnos, lo que el Señor quiere enseñarnos, con lo que el Señor nos quiere preparar. Gracias a Dios por su misericordia, porque podemos reunirnos de esta forma y tener comunión con la palabra. Tanto usted como yo podemos tener comunión con la palabra de Dios, podemos orar con la palabra de Dios, podemos entender lo que hay en el corazón de Dios, que de eso se trata, que el Señor nos revele en su misericordia lo que hay en su corazón para poder caminar en eso. De hecho, vamos a hablar un poco de eso. De hecho, la conferencia de hoy se llama La intercesión mostrada en Colosenses. Me llama mucho la atención lo que el apóstol Pablo habla en el capítulo 1 de Colosenses. Vamos a ir desmenuzando algunas cosas bastante interesantes de lo que es la iglesia de Colosas, de lo que Pablo ve en ellos, de lo que tenemos que interceder, de lo que tenemos que orar. De verdad es impresionante cómo es necesario que entendamos usted y yo como el cuerpo de Cristo, que entendamos en qué tenemos que andar. De hecho, la intercesión debe ser de una manera correcta, y la manera de ser correcta no es orando con nuestros propios criterios, sino orando con lo que el Señor quiere enseñarnos, con lo que el Señor nos habla. Cada vez que se habla la palabra de Dios es para que usted y yo andemos en eso, pero no solamente, obviamente que lo vivamos, no solamente es eso. Obviamente que es lo más importante, o una de las cosas importantes, que andemos en lo que el Señor nos esté hablando, en lo que tenemos que caminar, pero también tenemos que orar en eso, y tenemos que pensar en eso, y tenemos que andar en lo que el Señor quiere o nos está enseñando, porque por algo el Señor nos habla y nos enseña, es para preparar a su iglesia. Pero qué importante es caminar, es andar, es orar, es adorar, es alabar con lo que el Señor nos muestra en su palabra. Vamos a hablar acerca de eso, específicamente la intercesión de la vida de la iglesia de los Colosenses. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque aún por este medio podemos tener comunión unos con otros, Señor, en tu palabra, Padre, en tu espíritu, andar en un mismo espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque qué interés y qué misericordia tienes, Señor. Tu misericordia que es nueva cada mañana. Qué interés tienes, Señor, en hablarnos, en enseñarnos, en edificarnos, Señor, en transformarnos a través de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Yo te ruego que en este tiempo, Padre, nos permitas entender lo que viene en tu palabra en el capítulo 1 de Colosenses, lo que tú quieres hablarnos, lo que el apóstol Pablo vio, entendió y escribió por inspiración del Espíritu Santo para nosotros que estamos aquí, Señor, en estos tiempos, en estos últimos tiempos, Señor. Gracias porque tú estás interesado en que seamos transformados a través de tu palabra. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre en esta hora. Gracias te damos. Quiero invitarle a mi hermano ahí donde está en su lugar, ahí donde está ahorita. Dele gracias a Dios por su palabra. Dele gracias Señor por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, por el interés que tienes en nosotros de darnos a conocer tu voluntad para que andemos en ella, Señor. Solamente es la única forma, Señor, en que podemos ser transformados, Señor. Bendito sea tu nombre. Prepara el corazón de todos los que estamos escuchando esta palabra, mi Dios, porque proviene de ti, en el nombre de Jesús. Y te ruego que me permitas hablar solamente lo que es tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 3. Qué interesante este libro, de verdad, esta carta, esta epístola. Dice, versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos.
Versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 7, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado todo vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias a Dios por esto que podemos leer. Pero vamos a comenzar desde el versículo 13, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Vamos rápidamente a Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice, Gálatas 6, capítulo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pablo comienza aquí hablando en Colosenses capítulo 1, versículo 3, dice, siempre orando por vosotros. La importancia de orar unos por otros siempre, no solo para llevar las cargas de otros, sino también dándole gracias a Dios por las vidas de otros en una muestra de unidad. No debemos olvidar que somos un cuerpo y es por quien Cristo ha prometido que vendrá. Es la naturaleza de la iglesia, no nos pertenece, y no somos nosotros solos, sino que nos pertenecemos unos a otros. Qué importante es esto. Cuando veo aquí a Pablo, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Yo quiero decirte algo, mi hermano. Cristo viene por su iglesia y tú y yo nos pertenecemos unos a otros, o nos pertenecemos porque somos la iglesia y somos por quien Cristo viene. Es la naturaleza de la iglesia. Pero yo te pregunto, o nos debemos preguntarnos, cuando primero dice aquí que siempre orando por vosotros. Esa palabra de siempre, que habla de una diligencia en cuanto a la vida de un hijo de Dios, mi hermano, tú y yo tenemos que orar siempre por la iglesia. Tú y yo tenemos que orar unos por otros siempre. Debe ser un fruto natural en la vida del cristiano. Ahora bien, en esta parte habla de dar gracias. Mira, mi hermano, tú y yo fuimos injertados o insertados en la iglesia. Cristo viene por la iglesia, que es su cuerpo, y debemos dar gracias a Dios por la iglesia, porque ahí fuimos puestos tú y yo, y es por quien Cristo viene. Cristo no viene por uno, Cristo no viene por el llanero solitario, Cristo no viene por una persona individual. Cuando Cristo habla en su palabra, cuando la palabra de Dios habla de la obra que va a hacer, no habla de uno. No habla de una persona individual, habla de la iglesia. Entonces tú y yo debemos de entender que somos parte de ese cuerpo, que tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo por quien Cristo viene. Si tú y yo no estamos insertados o injertados en la iglesia, no formaremos parte de esa acción que Cristo va a hacer, que es de venir. Entonces, de venir por nosotros. Digo, si yo me aparto, si yo estoy fuera, si yo estoy independiente o individual con mis propios criterios, yo no voy a formar parte de ese cuerpo por el cual Cristo viene, o de esa novia por la cual el Padre quiere para su Hijo. Cuando estaba yo leyendo esto, dije, qué importante es que entendamos la posición que tenemos como iglesia, pero no como yo en individual, o no solamente yo individualmente, o usted individualmente, o cada uno, sino como esa parte corporativa, porque Dios obra en su iglesia. Amén. Si Dios obra en mí, está obrando en su iglesia. Si Dios obra en ti, está obrando en su iglesia. Si no va a obrar en mí nada más para que yo cumpla un propósito o cumpla algo, o para que Cristo venga por mí, no va a ser así. Entonces, debemos de tener
esa naturaleza o ese fruto natural, nuestra forma de pensar, que somos parte de la iglesia. Ahora, cuando dice aquí, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. O sea, qué importante es que tú des gracias por la iglesia, que yo dé gracias por la iglesia. O sea, es una parte corporativa, es el cuerpo de Cristo como podemos saberlo, pero tenemos que dar gracias a Dios, porque pertenecemos a la iglesia. De verdad, estaba pensando en esto, que siempre podemos abocarnos a orar o tener nuestros tiempos de comunión y orar para que Dios haga o me deshaga o me quite o me dé o etcétera, que esas son cosas individuales. También podemos orar por eso, pero no debemos olvidar que los propósitos de Dios son corporativos. No debemos olvidar de eso. Y no debemos olvidar de dar gracias a Dios por la iglesia. Mi hermano, siendo la iglesia, si tú no estás, yo no estaría completo. Si yo no estoy, usted no estaría completo. Y no se trata de posiciones ni de nada. Esto no camina así. A lo que voy es, en un cuerpo hay una mano, hay un brazo, y lo que podemos entender de la naturaleza de un cuerpo humano, que es como se ilustra aquí en la palabra de Dios. Pero siendo así, mi hermano, de alguna manera yo dependo en cierta forma de ti o de la obra que Cristo haga en ti, como tú dependes de la obra que Cristo haga en mí. Por lo tanto, yo tengo que darle gracias a Dios por eso. Leímos Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, es algo que el Señor ha establecido, de que tú y yo tenemos que estar en una constante ayuda, constante dependencia en Cristo como cabeza, obviamente, pero entendiendo que no podemos estar independientes, entendiendo que no podemos obrar de forma independiente, sino lo que pase en ti me va a afectar a mí, lo que pase en mí te va a afectar a ti. Por lo tanto, ambos tenemos que buscar, ¿verdad?, andar en lo que Cristo ha hablado, para que si tú estás bien, si tú estás gozoso, yo pueda gozarme contigo. Pero si yo por ahí estoy dolido, estoy enfermo, tú puedas dolerte conmigo y puedas orar por mí y puedas sobrellevar también mis cargas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, qué importante es que podamos entender eso. En gran parte del Nuevo Testamento, en varias partes del Nuevo Testamento, el Señor habla de esa unidad y habla aún de ese amor, el cual es un factor importante. Ahorita lo vamos a ver más adelante, para el propósito de Dios. Entre ellas es que el mundo vea que ustedes se aman. Te estoy parafraseando esto, ¿sí? Entonces, y si te das cuenta, una de las cosas que más ataca el enemigo es esa: la división, la murmuración, las envidias, el no estar a gusto unos con otros por la forma de personalidades o formas o gustos. Pero está tremendo esto, mi hermano, porque cuando esas cosas pasan es porque estamos viendo las cosas con nuestros propios criterios, con criterios humanos, con criterios de hombre, ¿no? Entonces, cuando yo veo que algo de ti no me gusta, ¿verdad?, entonces yo me incomodo, estoy viendo las cosas como hombre y con criterios humanos. Pero si yo me aboco a lo que el Señor ha hablado y lo que el Señor quiere, yo tengo que verte a ti como la iglesia de Cristo, y tú tienes que verme a mí como la iglesia de Cristo. Por ahí dice también la palabra de Dios, y que el amor cubre multitud de pecados también. Entonces, qué importante es amarnos los unos a los otros. Pero fíjate, es una frase tan dicha y tan trillada que nos hemos normalizado con el significado, pero cuando estaba leyendo esta parte de Colosenses, en este primer capítulo, y yo ya llevo por ahí 2-3 de Colosenses, 2-3 capítulos, lo que habla Pablo de esto, del amor que tienen, más adelante lo vamos a ver, en el versículo 4 dice: y del amor que tienen para todos los santos. Es algo que Pablo admiraba y reconocía de los de Colosenses, de los de Colosas, ¿no? Lo cual nos tiene que dar a conocer la importancia del amor que tiene que haber entre nosotros. Y no solamente como una frase trillada, sino que tenemos que andar en eso. Y fíjate, el versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús,
y del amor que tenéis a todos los santos. Eso lo está reconociendo de la iglesia de Colosenses. El amor que tenían. Cuando estaba viendo esto, yo decía, el Señor podrá reconocer en mí el amor que yo tengo por la iglesia. Eso estará interesante preguntarnos. Si el Señor ve tu corazón, diría, reconozco, estoy viendo y me gozo en el amor que tienes por la iglesia. Híjole, cuando estaba viendo esto, yo la verdad, no sé tú, pero yo pensé, dije, posiblemente se ha hallado falto. La verdad. En serio. O sea, puedo amar a la iglesia, pero la amo como el Señor quiere que la ame en todo momento. Ahorita vamos a ver un significado de una palabra que se llama longanimidad. Y ahorita lo vamos a checar más adelante. Pero siempre que estamos leyendo la palabra de Dios, o estoy leyendo la palabra de Dios, llego a visualizar o llego a pensar más bien en lo que el Señor está preguntando o reconociendo, en este caso a la iglesia de Colosenses. Y el Señor podrá reconocer eso en mí, decir, oh, ¿sabes qué? Yo veo el amor que tienes por mi iglesia. Y quizás sea una cuestión de decir, Señor, perdóname y Señor, ayúdame para que yo ame a la iglesia como tú quieres que la ame. Fíjate bien, Pablo se estaba gozando con los colosenses por el amor que tenían por la iglesia. Y yo pensaba y decía, Señor, ¿tú te gozarías conmigo por el amor que tengo por la iglesia? Está tremendo, está tremendo. No solamente cuando yo quiera o cuando sienta amar a la iglesia, sino siempre. Porque aparte el Señor, te repito, lo dijo. Y es un factor importante para que el mundo crea que tú y yo nos amemos. Eso está tremendo. Y si tú y yo nos amamos, podemos dar gracias los unos por los otros. Eso está tremendo. Está tremendo. Si tú y yo no nos amamos, o si la iglesia no se ama, no puede dar gracias unos por los otros, como dice aquí en Colosenses. Acuérdate que lo que está escrito en la palabra de Dios es para que tú y yo lo vivamos, lo entendamos y andemos en eso. Y está hablando a nuestras vidas, a la vida de la iglesia. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Dice, y todos miembros los unos de los otros. ¡Qué verdad tan importante! Miembros los unos de los otros. Tú y yo soy miembro tuyo, tú eres miembro mío, y ambos somos del cuerpo de la cabeza que es Cristo. Amén. O sea, no podemos estar independientes. Mira, mi hermano, este mundo se maneja así. Este mundo se maneja de una manera individualista. Este mundo se maneja de una manera particular. Cada quien, como dicen por ahí, jala agua para su molino. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cada uno en todos los aspectos que lo quieras, en el trabajo, en manejando, aún en la misma familia a veces pasa esto. Pero esto no es bíblico. Esto no es de Dios. Esto es del mundo. De verdad, es tremendo esto. La naturaleza en la iglesia es que tú y yo nos pertenecemos. La naturaleza en la iglesia es que tú y yo estamos juntos. Somos uno en Cristo. Aleluya. Y esto tiene que ser revelado a nuestro corazón cada día para vivir en eso, entender que todos somos miembros unos de los otros. Fíjate bien, como dicen en 1 de Juan, este versículo que todos conocemos, dice, andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, fíjate bien, uno de los síntomas que podemos tener en nuestra vida de que no andamos correctamente es cuando no podemos considerarnos miembros los unos de los otros, porque quiere decir que no estamos en luz. Eso está tremendo. Entonces no podemos tener comunión. Porque Cristo cubre eso. Entonces, Cristo es la luz, Cristo cubre eso. Entonces yo tengo comunión contigo, tú tienes comunión conmigo si estamos en luz. Pero si no estamos en luz, eso no puede ser posible. Y entonces es difícil pensar que somos miembros los unos de los otros, lo cual iría en contra de lo que dice Romanos, por lo cual quiere decir que estamos mal. La verdad, ¿no? Entonces, qué importante es entender esto. Este mundo está tornando así cada vez.
este mundo está tornando cada vez más en cuestiones de lo que a mí me beneficia aunque te afecte. La verdad. Los mismos matrimonios son así. Muchos matrimonios son así, ¿no? O sea, no importa que yo incumpla promesas, no importa que yo te afecte, siempre y cuando yo me salga con la mía. Con matrimonios, que Dios nos ayude. Si no está el Señor en medio, esto pasa. Pero si está el Señor en medio del matrimonio, aunque seamos diferentes, aunque haya diferencias de opiniones, yo voy a entender, en este caso del matrimonio, que yo soy miembro de mi esposa y mi esposa es miembro mío. Eso te hablo de un matrimonio un matrimonio cristiano, así debe ser o así debemos de andar. Pero cómo nos cuesta trabajo a veces porque tenemos varios pensamientos personales, mundanos en nuestra vida que nos hace ser individualistas e olvidar esto. Volviendo al tema del versículo 3, siempre orando por vosotros, déjame meterme ahí en algo con respecto al matrimonio y a la familia. Tú le das gracias a Dios por tu esposa, tú le das gracias a Dios por tu esposo, tú le das gracias a Dios por tus hijos, siempre orando por vosotros, dice. Y eso, tomándolo en la parte familiar también, qué importante es eso. El siempre estar intercediendo por nuestros hijos y por nuestra esposa y aún darle gracias a Dios por la obra que el Señor está haciendo y porque el Señor está teniendo misericordia de este cuerpo, digamos, en la cual tú y yo pertenecemos. Está tu esposa, están tus hijos también. Entonces, qué importante es esto. Somos miembros los unos de los otros. Marcos capítulo 3, 24 y 25. Fíjate bien qué tremendo está esto. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Te repito, ¿por qué crees tú que Satanás ataca tanto esto? Cuando tú y yo le damos una puerta abierta a Satanás para que toque en nuestro orgullo, para que toque en nuestra una mente, o damos chance que entren pensamientos carnales, entonces empieza una división, entonces empieza a haber una murmuración, entonces empieza a haber situaciones que no ayudan en nada a la iglesia, al contrario. Cuando estaba leyendo esta parte o tomando estas referencias, dije, el hecho de que haya de que no vivamos conforme al Espíritu, déjame ponértelo de esta manera, vivir conforme al Espíritu en la iglesia es considerar la obra de Cristo, dando gracias por la iglesia y viviendo conforme a la palabra de Dios, tanto tú como yo, y poner en primer lugar o darle la prioridad a la obra de Dios antes que nuestras ideas y opiniones. Si andamos ahí, podemos ser una iglesia fortalecida. Pero si anteponemos eso, nuestros criterios humanos, ¿sabes qué pasa? No podemos prevalecer. Dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Por eso Satanás ataca tanto eso. Por eso Satanás ataca tanto en la iglesia esto. Las envidias, los celos, las murmuraciones. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque hemos caído. Estaba pensando otra vez en esto. Hemos caído en una forma de pensar en que como no son pecados grotescos, nos permitimos hacerlos. Como no son pecados, vamos a llamarle, tan visiblemente malos, como que podemos normalizarlo. Y esa es una obra que Satanás ha creado en nuestras mentes, que debemos de poner atención, porque la murmuración, porque la división, porque anteponemos nuestros criterios humanos, eso hace que la iglesia sea vulnerable. Eso hace que seamos vulnerables. Eso hace que Satanás pueda meterse más y más. Oímos del pecado de la fornicación, del adulterio y de otras cosas grotescas. Quizás vicios, y dice, qué terrible, y es muy visible, y hasta es de las cosas que más procuramos huir, ¿no? Y está bien, claro que tenemos que huir de eso, pero esto no es tan grotesco, o no parece tan grotesco, pero ¿sabes qué? Por lo que veo aquí, esto parece ser letal. O sea, una división, una forma de pensar individualista,
una forma de pensar muy lejana a lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 3, de dar gracias unos por otros, de gozarnos unos con otros, de llevar las cargas unos por otros, como dice en Gálatas. Esto está alejado. El hecho de estar divididos, el hecho de estar pensando cosas de otros que no tenemos que pensar, porque antepongo mis criterios humanos. Y esto va contrario a lo que dice su palabra, y hay una advertencia de parte de Jesucristo, porque Él es el que habla esto, en capítulo 3 de Marcos, que dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Está tremendo esto. Está tremendo eso. Por eso tenemos de procurar y caminar en el andar que Dios quiere que andemos, que es intercediendo unos por otros, dando gracias unos por otros, orando unos por otros, llevando las cargas unos de otros. Qué importante es eso, mi hermano. Déjame decirte una cosa. Mi vida ha sido sostenida en Cristo por la oración de muchos. Porque el Señor, o porque muchos han sido obedientes a esto. Y en este ejemplo que te pongo, han orado, en este caso, te lo pongo como un ejemplo, por mi vida, y mi vida ha sido sostenida por eso. Y quizás ni me doy cuenta, pero déjame decirte una cosa. Tu vida ha sido sostenida porque muchos en la iglesia, o la iglesia ha orado por ti, ha intercedido por ti, ha llevado tus cargas. Y a lo mejor ni cuenta nos hemos dado de eso. Pero qué importante es eso. Que oremos por nuestros pastores, que oremos por nuestros líderes, pero que oremos unos por otros también. Yo de verdad te lo puedo asegurar, porque así dice su palabra. Dice que tenemos que llevar las cargas unos por otros, y es unos de otros, es una parte en la cual tenemos que ser obedientes. Porque de verdad, te repito, la vida de todos los que estamos aquí, o de muchos de los que estamos aquí, y te hablo en individual, ha sido sostenida por la intercesión, por la oración de muchos. De verdad. He pensado esto de que muchas veces lo que el Señor revela a nuestras vidas es por su misericordia, empezando por eso. Pero también porque muchos han orado y han dicho, Señor, revélate a la vida de mi hermano. Revélate a la vida de mi hermana. Revélale tu palabra cada día en la vida de nuestro pastor, por ejemplo. De las personas que vayan a compartir, de las personas que estén trabajando con niños. Ya estoy hablando ya en un servicio, vamos a llamarle de la iglesia como tal. Pero en la vida cotidiana también. Las vidas de todos han sido sostenidas por la misericordia de Dios, porque ha puesto en el corazón de la misma iglesia el orar unos por otros, de llevar las cargas unos de otros. Entonces, ve la labor importante de una intercesión correcta, de una intercesión como debe ser. Y si te das cuenta, no es para cumplir un propósito humano o un propósito terrenal. Es un propósito celestial, un propósito eterno. Cuando tú y yo intercedemos unos por otros, cuando tú y yo damos gracias por la vida de otros, cuando tú y yo nos gozamos con otros en la iglesia, cuando tú y yo llevamos las cargas de otros, es con propósitos celestiales. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Marcos capítulo 17, versículo 20 al 21 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate bien, en el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Fíjate bien, dice, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, de los discípulos. Cristo estaba intercediendo por ti y por mí. O sea, el primer ejemplo de intercesión correcta es Cristo mismo, orando por ti y por mí. Orando por la palabra que tú y yo recibiríamos 2020 años después, con todo y pandemia, lo que quieras.
Estamos entendiendo la palabra de Dios, podemos caminar en la palabra de Dios, podemos ser sostenidos a través de la palabra de Dios enseñada. Pero Cristo intercedió por eso. Qué tremendo está esto. Qué tremendo está esto al saber que Cristo intercedió por ti, intercedió por mí y que crees sigue intercediendo. Sigue intercediendo. Es una naturaleza de Cristo. Y si tú y yo somos su cuerpo, debemos de caminar también en esa naturaleza. Estar dando gracias y estar intercediendo unos por otros. Conforme a la palabra. Fíjate bien lo que dice aquí. Dice, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Dice, para que todos sean uno. Fíjate la intercesión de Cristo. Para que todos sean uno. O sea, era la manera de lo que, como Cristo lo estaba viendo aquí, era para que, o el propósito por el cual Cristo está orando aquí por nosotros es para que seamos uno. O sea, qué tremendo. Como tú, oh Padre, en mí, o sea, como Cristo y el Padre, o sea, ¿cómo podemos llamarle? ¿Qué referencia o qué comparación está haciendo aquí o qué relación está haciendo aquí el Señor Jesucristo? Como tú y yo, Padre, también ellos. O sea, no es una intercesión, no es una oración cualquiera, no es un propósito cualquiera y no es algo... No es cualquier cosa también en la cual tú y yo tengamos que andar, en estar caminando en esto, orando unos por otros, siendo uno, caminando en esta unidad. Se requiere diligencia para esto, mi hermano. Se requiere diligencia para esto. O sea, no puedo yo pararme aquí, ¿verdad? Es decir, ya voy a ser uno con la iglesia automáticamente. No, tengo que caminar en la palabra de Dios. Tengo que caminar en la revelación de lo que Cristo ha hablado a través de su palabra, a través de los discípulos, que es lo que Cristo está enseñando aquí. O sea, requiere una diligencia, y sí, ¿por qué no decirlo? Requiere hacer a un lado mis criterios humanos, mi forma de pensar humana. Porque cuando está eso atravesado, no se puede trabajar espiritualmente. Para que tú y yo seamos uno en la iglesia, como cuerpo, como algo corporativo, requiere diligencia el que yo ande en su palabra, el que tú y yo conozcamos su palabra, caminemos en su palabra. Podemos hacer algo, yo quiero invitarte, ¿no? Que ores con este versículo. Digo, ¿en el aspecto cuál? En el aspecto de entender que el Señor quiere que seamos uno, como Cristo y el Padre. De verdad que es algo que podemos leerlo y podemos quizá entenderlo mentalmente o intelectualmente, pero que es una revelación de nuestro espíritu esto. Porque cuando podamos entender esto, o podamos caminar en esto, nuestra visión de la iglesia será otra. Poder ir cambiando, quizá no sea tan sencillo, pero sí podemos ir caminando en esto. Señor, ayúdame a entender que tú quieres que sea uno con mi hermano. Y ayúdame y quita de mí o ayúdame a quitar de mí las cosas que no convienen, que estorban para que este propósito por el cual Cristo oró se pueda cumplir. Estaba leyendo esto de Colosenses, dije, qué verdad tan tremenda. Digo, Colosenses aunado con otros versículos que hacen referencia al orar unos por otros, al interceder siempre unos por otros. ¿Con qué objetivo? Con que seamos uno, con que andemos como Cristo quiere que andemos. Ahora, fíjate bien, aparte de que seamos uno, no nada más se queda ahí. No se queda solamente en que, ay, qué bueno, Señor, ya podemos entender que somos uno, vamos a amarnos y qué bonito, ¿no? Qué padre. Digo, para llegar ahí ya también hay que buscar la revelación del Padre. Pero hay otra parte, dice, en la segunda parte del versículo 21, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate bien, el que seamos uno viene a ser un factor importante para los que vayan a creer del mundo.
Fíjate qué importante es eso. O sea, no es solamente qué lindos somos, ya somos uno, ya nos amamos, qué padre, y hasta ahí se queda. ¿Por qué lo hace el Señor? ¿Por qué ora el Señor por esto? Hay un propósito. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué tremendo. Podemos compartir la palabra de Dios, podemos salir a compartir, y tenemos que hacerlo, claro que sí. Claro que tenemos que hacerlo. Pero algo que complementa al hablar la palabra de Dios, al compartir la palabra de Dios a gente que no conoce del Señor o gente del mundo, algo que complementa esto es el que tú y yo nos amemos. Una sin la otra no puede andar. Yo no puedo compartir la palabra de Dios. Yo no puedo salir a testificar de Cristo si no amo la iglesia. Yo no puedo recitarles el Juan 3:16 y otros versículos más que hablan de una salvación. Si yo murmuro o si murmuro contra la iglesia o si no camino con la iglesia, si no amo a la iglesia, si no intercedo por la iglesia, si no hay un amor entre la iglesia y lo que yo pueda pensar, no puede ser. No puede ser eso. O sea, no puede estar separado una de la otra, ¿verdad? O sea, yo puedo también amando como en la iglesia o ser uno, caminar en esa unidad y pues no compartir la palabra. Digo, también, o sea, debemos de compartir la palabra, claro que sí, pero debemos demostrar o caminar o buscar o ser diligentes en andar en esa unidad que el Señor quiere que andemos, porque aquí lo dice claramente, dice para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, qué tremendo está eso. Qué tremendo está eso. La unidad y la intercesión y el amor de unos por otros en la iglesia no es solo una actividad propia, sino un propósito corporativo y un factor importante de los propósitos de Dios. De verdad. El propósito es uno de los propósitos de Dios es que el reino del Señor sea establecido, que su nombre sea conocido en toda la tierra, que conozcan de Cristo. Digo, ya habrá quien no acepte, que no reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Pero los que sí tienen que ver, o tienen que ver lo que tú y yo mostramos como el amor de la misma iglesia, de la unidad en la misma iglesia. O sea, esto de la unidad, esto de interceder unos por otros, esto de llevar las cargas, esto de yo interesarme por ti y tú por mí, ¿verdad? Es parte del propósito de Dios, para que el nombre de Cristo sea predicado. Está tremendo eso. Colosenses capítulo 1, versículos del 4 al 7, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, crece también en vosotros, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El buen testimonio de la iglesia, mi hermano, y el amor por la misma iglesia es causa de gozo y de testimonio. El buen testimonio de la iglesia, que está conformada por ti y por mí, ¿verdad? Entre otras, y el amor por la misma iglesia es causa de gozo y de testimonio. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esto lo mencionamos hace rato.
el hecho de que tú y yo andemos en la palabra de Dios, y lo oramos al principio, que testifiquemos de la palabra de Dios, que oremos conforme a la palabra de Dios. Es que es lo que tú y yo hemos oído, hemos escuchado, ¿verdad? Y que nos ha llegado y se va a llevar un fruto, mi hermano. Va a llevar un fruto y se crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Es decir, para que la iglesia tenga un testimonio correcto, para que la iglesia camine en esas verdades de Cristo, para que la iglesia camine y ande en el amor de unos por otros, debemos de tomar como base la palabra de Dios. Es lo que prácticamente está diciendo aquí. ¿Ok? Llenándonos de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios tiene que abundar, mi hermano, en tu vida y en mi vida. La palabra de Dios tiene que abundar. Si no abunda la palabra de Dios en su iglesia, no puede dar testimonio, no puede haber un amor, no puede haber una unidad. La palabra de Dios tiene que abundar. Versículo 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, esa esperanza de que Cristo viene, esa esperanza de que Cristo está redimiendo va a redimir nuestras vidas, esa esperanza en la cual Cristo va a establecer su reino y vamos a participar con Él. ¿Dónde la entendemos? En su palabra. Si tú andas en esa esperanza, si yo ando en esa esperanza, si confiamos o andamos caminando y entendemos y estamos viviendo bajo esa esperanza, mi amor, mi hermano, podemos amarnos unos a los otros. Porque tú estás buscando esa esperanza, yo también, o no buscando, andando en esa esperanza, yo también, que es obtenida a través de su palabra. Por eso la palabra de Dios, te repito, tiene que abundar en nosotros. Dice, versículo 6, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y se lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, cuando tú y yo estamos llenos de la palabra de Dios, abundando en la palabra de Dios, conocemos esa esperanza y en eso andamos y podemos estar en un mismo espíritu, tanto tú como yo, y podamos dar testimonio. Era el testimonio que estaba dando la iglesia de Colosenses, que Pablo está reconociendo aquí, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Si la fe viene por el oír, entonces, oímos la palabra de Dios y hacemos la palabra de Dios. Entonces la iglesia puede dar un testimonio. Tú y yo podemos dar un testimonio como iglesia, no que lo dé yo solo, no lo vas a dar tú solo. Es la iglesia la que tiene que dar ese testimonio. Te repito, es algo corporativo, no es algo individual. Dice versículo 7, dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Fíjate bien, la iglesia de Colosenses estaba dando un testimonio. Pablo lo estaba viendo, Epafras lo estaba viendo. O sea, algo que estaba caracterizando a la iglesia de Colosenses. Ese amor por la iglesia, esa intercesión, ese testimonio que estaba dando por la palabra que habían recibido, por la esperanza en la que andaban. Estoy resumiendo un poquito esta parte, ¿no? Pero fíjate que qué curioso, la iglesia actual así, o es lo que tenemos. Tenemos la palabra de Dios, conocemos lo que dice su palabra, entonces vivimos en esa esperanza, y Cristo viene, que su redención está cerca, y estamos en eso, y lo tenemos. Entonces la iglesia tiene que dar ese testimonio. Sabemos que tenemos que amarnos unos a nosotros, sabemos que tenemos que dar testimonio de lo que Cristo está haciendo, que tenemos que interceder unos por otros. Son los mismos, vamos a llamarle, mismas herramientas que tiene la iglesia de Colosenses. Cosa que la iglesia actual, en la cual estamos tú y yo, o somos tú y yo, tenemos que andar. Lo habla aquí. O sea que, como que me pongo a pensar, imagínate que estuviéramos en los tiempos de Pablo y que Pablo hablara así, vamos a hablar de la iglesia local, ¿no? De aquí, Iztapalapa.
que Pablo pudiera decir esto, o mejor aún, que Cristo pudiera reconocer esto en la iglesia. Era tremendo, ¿no? Esta iglesia que da testimonio, que se aman unos a otros, que llevan las cargas unos de otros, que interceden unos por otros, que están buscando ser uno, que viven en la esperanza que les he hablado, que siguen hablando Cristo, que andan en la palabra que les he dado, otros dan testimonio. Aquí estaban dando testimonio a Pablo y estaban dando testimonio a Epafras. Y seguramente a otras iglesias también. Había un testimonio de la iglesia. La iglesia tiene que dar testimonio. Vamos a ponerlo más claro. La iglesia tiene que dar testimonio de la obra de Cristo. Amén. Dice, versículo 8, dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, no está hablando de un amor humano o de una característica solamente humana, sino dice vuestro amor en el Espíritu. Tú y yo como personas, como humanos, déjame decirte una cosa, nuestro amor realmente no sirve de mucho o realmente no sirve de nada. O sea, el amor que podemos pensar como el mundo lo piensa o como humanamente lo podemos pensar. Para poder amar correctamente, tenemos que amar en el Espíritu. Que sea el Espíritu el que reine en nuestras vidas para que podamos amar como el Señor quiere que amemos. Ese amor que se menciona unas características en Corintios, ¿no? Que todo lo sufre, todo lo cree, ¿no? Todo lo soporta. Comparas ese amor con lo que el mundo te presenta, nada que ver. Pues más bien ese no es amor, ¿no? Entonces, el amor que debemos mostrar, hermano, solamente se va a dar si estamos llenos de su Espíritu, si estamos llenos del Señor, si estamos empapados de su palabra. Es el amor que Dios quiere que demos. Y que está hablando Epafras de eso, Pablo acerca de Epafras, dice, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu. Versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Otra vez, fíjate bien, en el versículo 3 dice, siempre orando por vosotros. En el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. Quiero poner especial énfasis en eso. Siempre orando, no cesamos de orar. Es decir, la intercesión de unos por otros en la iglesia o por la iglesia debe ser constante. Debe ser constante, es decir, permanente. Vamos a ponerlo más específicamente. Permanente. No debe faltar. No debe faltar. Estaba leyendo esto, lo subrayé y dije, siempre orando por vosotros. Lo dice, no cesamos de orar. ¿Cuánta oración nos falta? De verdad. Yo creo que debemos de seguir madurando, caminando en el Señor, cada vez más llenos de su palabra. Quiero hacer énfasis en eso. Para que podamos entender cómo tenemos que orar, y entre más llenos de su palabra estemos, entre más entendemos la revelación de su palabra en nuestras vidas como iglesia, vamos a orar más correctamente. De verdad. Yo creo que a veces oramos o podemos correr el riesgo de orar por cosas que no tenemos que orar, o orar fuera del lugar, pensando que estamos bien, ¿no? Pensando que así debería ser, ¿no? Y eso pasa. Pero entre más de Cristo tengamos, que es el intercesor número 1 y el ejemplar, el mayor ejemplo que podemos tener, si nos
Si estamos en la palabra de aquel que es el mayor ejemplo de intercesión, vamos a orar mejor correctamente. Dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjate bien, estar llenos, o más bien orar siempre, orar sin cesar, orar, dice no cesamos de orar, siempre orando, es algo que tiene que haber en la vida de la iglesia. Sí, en la vida de la iglesia, tú y yo, en la iglesia, tú y yo. Entonces, pensemos en esto, abocémonos en esto, tengo que orar siempre por la iglesia, porque es lo que Dios quiere. Ahora bien, dice, y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El motivo de la intercesión de Pablo por la iglesia de Colosenses, o de los colosenses, o de Colosas, si no era otro, sino que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y vuelvo a decir esto y lo vuelvo a ver, y yo sé cuánto nos hace falta orar, unos por otros, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Si a veces hacemos cosas que están fuera de la voluntad de Dios, creyendo que son dentro de la voluntad de Dios, me hace pensar que necesitamos orar más por más sabiduría y más inteligencia espiritual. No lo digo por ti, lo digo por mí. Y a veces puedo hacer cosas o cosas que creo que están dentro de la voluntad de Dios, pero no lo están. No hablo de pecado, sino cosas en la vida cotidiana o decisiones, etcétera, o aún en la misma iglesia, ¿no? ¿Sabes qué? Me hace falta más inteligencia espiritual y más sabiduría. Entonces necesito que intercedan por mí. Y yo también interceder. Para que la iglesia camine en esa sabiduría e inteligencia espiritual. No para que nos sintamos más santos, no para que nos sintamos más que los demás, no para que vean qué ungido estoy o qué ungido soy, sino para que ande como es digno del Señor. Para eso es la inteligencia y la sabiduría espiritual. Dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, del conocimiento de su voluntad, lo repito otra vez, del conocimiento de su voluntad. Por eso de eso tendríamos que preocuparnos en el buen sentido, o ocuparnos del conocimiento de su voluntad. El conocimiento de la voluntad del Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que, te repito, para que sea el gran ungido. No. Para que ande como es digno del Señor. Necesito sabiduría e inteligencia espiritual, conocimiento de su voluntad para que ande, para que pueda andar, o para que podamos andar como es digno del Señor. Porque a veces hay cosas que podemos ver, algunos cristianos, no sé, hay cosas que podemos ver y dices que es que esto no está como tan correcto, o más bien no está correcto, porque hay un desconocimiento de la voluntad del Señor. Y como hay un desconocimiento de la voluntad del Señor, no pueden andar como es digno del Señor. Pero no vayamos lejos en nuestra vida. En nuestra vida. Yo necesito interceder por ti, orar por ti para que el conocimiento de la voluntad de Dios esté en tu vida, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y que tú ores por mí. ¿Y sabes qué? Y ora por nuestro pastor, y nuestro pastor ora por nosotros. Entonces todos estamos orando e intercediendo. ¿Eso qué hace? Hace, como veíamos en el versículo anterior, una unidad donde la iglesia se fortalece. Porque andamos como es digno del Señor. Porque andamos conforme a lo que el Señor ha hablado. A veces
Te repito, tomamos decisiones extrañas o raras. Me falta entonces conocimiento de la voluntad del Señor para que ande como es digno de Él. Me falta más palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios ahí está, pero necesito entenderla. Entonces, por favor, ora por mí y yo voy a orar por ti. Y oremos unos por otros. Es necesario. Es necesario. Y una vez más nos damos cuenta la importancia de la intercesión. La importancia del amor. Del amor de unos por otros. Porque es contradictorio. Yo no puedo orar por ti, estoy murmurando de ti. La verdad. Que el Señor nos perdone. Pongámonos a cuentas con Dios por este tipo de cosas. En lugar de andar murmurando, necesito orar por ti para que tengas el conocimiento de la voluntad de Dios y que tú ores por mí para que andemos como es digno del Señor. Luego sigue más adelante, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tremendo. La iglesia debe caminar ahí. La iglesia debe estar creciendo así. La iglesia tiene que dar fruto así. Para que la iglesia camine correctamente como es digno del Señor. Agradándole en todo. Y cuando estaba pensando esto dije, agradándole en todo al Señor. El único agrado que tiene el Señor es en Cristo. Entonces, una iglesia llena de Cristo. Una iglesia llena de Cristo. Para que podamos agradar al Señor. Qué importante es eso. Llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Si nos damos cuenta, mi hermano, son propósitos eternos, ahorita lo mencionamos, no humanos, son propósitos de Dios, no de hombres. Fíjate a dónde nos lleva esto. Estamos colaborando con el Señor y qué misericordioso el Señor que nos permite colaborar con Él. Que nos permite colaborar con Él orando, intercediendo, amándonos, buscando esa unidad. Porque son sus propósitos. La oración se trata de Él. La intercesión se trata de Él. La iglesia se trata de Él. Tremendo. Por eso es necesario andar en un mismo espíritu. Es decir, en Cristo, a través de la palabra recibida. De la forma en cómo la iglesia camine tiene mucho que ver con la oración correcta y la intercesión adecuada. Al estar leyendo estos 4 puntos de este versículo, dice, para que la iglesia camine correctamente, como es digno del Señor, agradándole en todo, es decir, llena de Cristo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Esto que está aquí es lo que estaba orando Pablo sin cesar por la iglesia de Colosenses. La forma en cómo la iglesia camine tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con la oración correcta y la intercesión adecuada. Amén. Y como veíamos anteriormente, como lo hacía la iglesia de Colosenses, es por la palabra que habían recibido. Cada vez que tú y yo recibimos la palabra de Dios, cada vez que la palabra de Dios nos es expuesta, es una herramienta que tú y yo debemos de tomar para orar por la iglesia. Y no nos salgamos de ahí. Lo que el Señor muestra a través de su palabra es lo que tú y yo debemos de tomar para orar por la iglesia, andar en ella y para orar por la iglesia. Y el caminar de la iglesia trasciende a través de lo que tú y yo oramos e intercedemos con la palabra de Dios. Eso se me hizo impresionante. Versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad.
La intercesión correcta y adecuada, según la palabra de Dios, se dará como resultado una iglesia fortalecida y firme, aún en situaciones complicadas. No sé si recuerdas qué quiere decir longanimidad. Longanimidad se refiere a la constancia, la paciencia y la fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas en la vida. Esa es la longanimidad, te lo repito. Constancia, paciencia, fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas de la vida. Te voy a leer un pequeño fragmento de lo que dice del significado de longanimidad. Dice: la palabra como tal proviene del latín longanimitas, que a su vez se compone del latín longus, que significa largo, y animus, que traduce alma. Podríamos traducirlo como largo sufrimiento. Muestra longanimidad, pues, quien es capaz de soportar con paciencia y constancia sufrimientos y dificultades sin flaquear en su ánimo. Longanimidad tiene quien, aunque no sienta gusto con su trabajo, es capaz de valorarlo y mantenerlo hasta encontrar uno mejor. Bueno, longanimidad también hace referencia a la bondad y a la generosidad. Viene en la conducta, viene en las ideas. Así pues, longanimidad muestra una persona que es solidaria con el otro, especialmente cuando está afrontando adversidades. Ese es el significado de longanimidad. De hecho, es un fruto del Espíritu. Está tremendo. Dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para paciencia y longanimidad. Ahorita, por ejemplo, hay tiempos complicados en muchos aspectos, de salud, económicos, la situación que está pasando, que es totalmente diferente y es extraño todo lo que pasa, ¿no? No ha sido sencillo. Pero la intercesión, conforme a la palabra de Dios, fortalece a la iglesia y hace que ande en longanimidad. Es decir, en tiempos complicados que el ánimo no flaquee, confiando en el Señor, fortalecidos en el Señor. Eso se me hizo tremendo. Porque así dice el versículo 11, dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Tiempos complicados, tiempos difíciles, pero si estamos tú y yo viviendo conforme a la palabra de Dios, orando, intercediendo conforme a la palabra de Dios, si tú y yo estamos intercediendo unos por otros, mostrando ese amor por la iglesia, orando unos por otros, va a haber longanimidad como un fruto. Tiempos difíciles, tiempos complicados, pero que tu ánimo y mi ánimo no flaquee. ¿Y sabes qué es eso? Es un fruto del Espíritu. Es decir, estar llenos del Espíritu. Andar en el Espíritu. Por eso es necesario que tú y yo vivamos en este siempre y en esta constante, sin cesar, orar unos por otros. Estaba leyendo este capítulo de Colosenses, lo leí una y otra y varias veces, porque de verdad es algo muy enriquecedor lo que el Señor habla aquí a través de Pablo, en cuanto a la intercesión, en cuanto a la unidad que provoca que haya una iglesia fortalecida, fortalecidos con todo poder. Pero fíjate lo que hemos visto. Habla de andar en la palabra de Dios. Habla de llevar las cargas unos de otros. Habla de amarnos unos a otros para cumplir el propósito de Dios. Todo esto y todas las cosas que vimos habla de un fortalecimiento de la palabra. Fortalecimiento de la iglesia, perdón. Coincidentemente, ¿hay tiempos complicados? Sí. Entonces necesitamos interceder unos por otros para ser fortalecidos conforme al Señor, conforme a la palabra de Dios, no un fortalecimiento humano, no un fortalecimiento conforme a mis criterios, sino un fortalecimiento, una longanimidad conforme al Espíritu, porque es un fruto del Espíritu. Amén. Entonces, quiero compartirte esto. El estar de verdad o animándote para que estemos orando unos por otros, intercediendo unos por otros. Como veíamos, no para ser los grandes espirituales, sino para entender la voluntad de Dios
este tiempo que está pasando, debemos de entender la voluntad de Dios y andar en ella. No prestar oídos y obedecer a lo que el mundo instruye en estos tiempos. Porque el mundo está bajo la influencia del maligno. Pero tú y yo estamos en la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios, somos la iglesia de Cristo. Ahí es donde tenemos que andar. Intercedemos unos por otros para conocer la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En general, pero aún en estos tiempos, amén, porque podemos fortalecernos en Él. Gracias a Dios por eso. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo en tu iglesia. Te damos gracias por lo que tú nos muestras de orar unos por otros, de interceder unos por otros, Señor. Ayúdanos a que sea, Padre, conforme a tu voluntad. Solamente conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, para que podamos ser fortalecidos, para que podamos ser animados, para que podamos conocer lo que hay en tu corazón y andar en ello. Gracias por la vida de mis hermanos. En esta hora quiero aprovechar para orar por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Aún de nuestro pastor, aún del liderazgo, de toda la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Para que sean llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos, Señor, para que andemos como es digno de ti, en el nombre de Jesús, y seamos fortalecidos. Fortalece la vida de mis hermanos, fortalece la vida de nuestros pastores, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que tú nos muestras, Padre, y que podamos entender que tenemos que orar siempre y sin cesar por la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.